La siguiente parte de la clase de traumatología de segunda vuelta de la que vamos a hablar es la oncología musculoesquelética. La oncología musculoesquelética se puede resumir fundamentalmente desde un punto de vista epidemiológico. Me explico. En función fundamentalmente de la edad del paciente, junto con algunas características radiológicas que nos orienten hacia la benignidad o malignidad de la lesión, vamos a poder orientar el diagnóstico del enfermo en una pregunta puesta tipo test. La pregunta 37 del test de segunda vuelta dice así: las características radiológicas de una lesión ósea que pueden orientar sobre su benignidad o malignidad. Todas las siguientes opciones son criterios de agresividad radiológica excepto una. Señale cuál. Es decir, nos piden cuál de las siguientes no es orientativa de agresividad radiológica. La que no es orientativa de la agresividad radiológica es la 2, el patrón geográfico. Es decir, cuando una lesión tenga un patrón geográfico, es decir, tenga unos bordes bien delimitados, probablemente sea una lesión que nos orienta hacia la benignidad de la misma. Y por lo tanto, criterios de agresividad radiológica, el patrón permeativo, es decir, unos límites mal definidos, una amplia transición entre el tumor y el hueso, a eso me refiero, es decir, un límite muy mal definido. El triángulo de Codman, ¿eso qué significa? Eso significa que cuando una lesión es muy agresiva, una lesión ósea es muy agresiva, y se trata de comer el periósteo, es decir, rompe la cortical del hueso y trata de destruir el periósteo se defiende y trata de defenderse pues engrosándose. Y el triángulo de Codman no es más que eso, es un levantamiento perióstico engrosado. Radiológicamente, de una forma de triángulo, es el triángulo de Codman. Y la imagen en capas de cebolla es exactamente lo mismo, es una reacción perióstica tratando de defenderse de una lesión muy agresiva. Por lo tanto, de todos esos criterios radiológicos, el que no es criterio de agresividad radiológica es el segundo, el patrón geográfico. La pregunta 78 nos dice: indique entre las siguientes cuál es la relación falsa entre edad de aparición y lesión tumoral. Repito, muy importante los criterios epidemiológicos en la patología oncología musculoesquelética. Metástasis neuroblastoma, niño menor de 3 años. Perdón, niño menor de 3 meses. Esa es cierta. Osteoblastoma, quinta o sexta década. Esa es la falsa, porque los osteoblastomas en términos generales no aparecen en la quinta o sexta década de la vida. Son tumores que aparecen fundamentalmente en el raquis posterior, en los elementos posteriores de la columna, y son típicos de la tercera década de la vida, entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, las falsas las dos. Osteoblastoma, quinta o sexta década de la vida, falso. Quiste óseo menos de 10 años es cierto, los quistes óseos son patología fundamentalmente infantil. El tumor de Ewing entre los 10 y los 20 años, eso es cierto también. Nos van a plantear el caso, pues eso, de un niño fluctualmente entre los 10 y los 20 años con un tumor óseo con mucha reacción de partes blandas y además un mal estado general del enfermo. Y el endocondrosarcoma es patología fundamentalmente de la edad avanzada en la sexta o séptima década de la vida. Importante es la pregunta 42 del test de segunda vuelta. Una paciente de 70 años es atendida en urgencias por dolor e impotencia funcional en miembro inferior izquierdo y diagnosticada de fractura subtrocantera de fémur sobre un área lítica. Señale cuál de las siguientes es la lesión que debe sospecharse en primer lugar. Por encima de los 50-60 años, cuando nos hablan de una lesión maligna en el hueso, el diagnóstico diferencial es el siguiente. En primer lugar, deberemos de pensar una metástasis. En segundo lugar, en una metástasis. Y en tercer lugar, en una metástasis. Con esto quiero decir que ante un paciente de edad avanzada con una lesión agresiva en el hueso, el primer diagnóstico diferencial siempre es una metástasis. Después de la metástasis, el mieloma. Y después del mieloma, el resto de las patologías, como pudiera ser un linfoma o un sarcoma. Por lo tanto, en esta pregunta, como nos hablan de una paciente y la única metástasis que nos dan es la de un adenocarcinoma de próstata, por lo tanto es absolutamente imposible, la respuesta correcta es la 3, es decir, no es una metástasis, el siguiente frecuencia, el mieloma. De apoyo a estas 3 preguntas que hemos hecho acerca de la patología oncológica musculoesquelética, recordaros la figura 78 de la página 1595 del manual, repito, figura 78 de la página 1595 del manual, en el cual, repito, en función de la localización del tumor y de la edad del enfermo nos permite aproximarnos a un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, recordad, patrones radiológicos de agresividad o no, la edad del enfermo siendo muy importante, repito, el diagnóstico diferencial en las edades avanzadas, recordad las metástasis, y en función de la localización, con esas tres variables deberíamos de ser capaces de llegar al diagnóstico que nos plantean al enfermo. Y repito, figura
78, página 1595 del manual.